porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan, es importante que me bautices, porque así tiene que cumplirse toda justicia. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se manifestaba la justicia de Dios? ¿Qué se necesitaba para que Dios manifieste su justicia? Una ofrenda sin defecto, un sumo sacerdote para hacer impresión de manos sobre la ofrenda sin defecto, y luego un derramamiento de sangre. De esa manera se manifestaba la justicia de Dios para que el pecado ya quedaba limpio, ya quedaba justificado, ya quedaba redimido, y de esa manera Dios podría habitar en medio de ese pueblo. Jesús le dice a Juan: es necesario que me bautice, porque así conviene que cumplamos. Que cumplamos. Es importante esa palabra. Que cumplamos. ¿No? Que cumplamos. Está hablando de dos personas. Juan tiene que bautizarme para cumplir. Los dos vamos a cumplir la justicia de Dios, así como el Antiguo Testamento. Entonces, Juan el Bautista era pues el sumo sacerdote del Nuevo Testamento. Así como el sumo sacerdote representaba a una nación, Israel, o a un pecador, pues en el Nuevo Testamento se necesitaba un sumo sacerdote. La ofrenda representaba al pecador para pasar los pecados del pecador, o los pecados de toda la nación de Israel. Pero ¿qué tenemos? En nuestro evangelio, nuestra ofrenda ya no representa a un pecador, representa a todo el mundo, para cargar, para recibir los pecados de todo el mundo. Y el sumo sacerdote tiene que ser ya no un sacerdote de una persona de la nación, sino ahora de todo el mundo. Por eso que la palabra de Dios tenía que cumplirse conforme a lo que Dios había determinado, conforme a sus escrituras. Y la escritura, la palabra de Dios, venía enseñando todo esto. Por eso quiero que lea un versículo, Romanos capítulo 3. Romanos del capítulo 3, el versículo 20, a ver si no me equivoco, a ver. 21. Romanos 3, 21, que dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, ¿qué venía manifestando la justicia? La ley. ¿Qué venía anunciando? ¿Qué venía testificando? Ahí dice la Biblia que venía testificando la justicia de Dios. Entonces encontramos en la palabra de Dios que la ley y los profetas comunicaron y anunciaron la justicia de Dios. Jesucristo dijo a los fariseos: escudriñen las escrituras, porque ellas hablan de mí, ellas anuncian de mí. Entonces el apóstol Pablo dice: lo que primeramente os he enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Encontramos en la palabra de Dios: Cristo tenía que morir conforme a las escrituras. Él lo dijo: ellas hablan de mí, ellas anuncian de mí. El apóstol Pablo dice que la ley y los profetas testificaban. Testificar es dar fe, dar testimonio, anunciar algo. Venían anunciando de la justicia de Dios. Por eso que nuestro Salvador dijo: yo no he venido a abrogar, yo he venido a cumplir lo que estaba escrito para manifestar su justicia. Su
Entonces, era importante, era de vital importancia. Por eso lo primero que Jesucristo hizo antes de empezar su ministerio fue buscar a Juan el Bautista. Y lo bautiza. Recibe los pecados del mundo. Y recién ahora puede subir al Calvario. Recién puede subir al Calvario. ¿Por qué? Por eso que muchas personas dicen, no, el Evangelio empieza en la cruz y termina en la cruz. No, miren. ¿Qué anduvo haciendo Jesucristo después que fue bautizado? ¿Qué anduvo diciendo a la gente? ¿Recuerdan? ¿Qué le dijo Jesús a un paralítico que bajaba por el agujero que le han hecho en el techo de la casa? Tus pecados te son perdonados. ¿Y había llegado al Calvario? Ya Jesús le estaba diciendo a la gente, yo ya tomé tu pecado. Yo ya. Solo, ¿cómo encontramos a Jesús? ¿Qué le dice a un paralítico? Levántate y anda. A un cojo, a un ciego, ve a la parte. A los paralíticos les anda diciendo, ya levántate y anda. ¿Sabe por qué? Porque ya sobre Jesús estaban todas las maldiciones de los seres humanos. Todos sus pecados ya estaban sobre él. Por eso que él está dando únicamente la libertad a la gente. Pero mucha gente no entiende. Solo le manda la libertad. Por eso, amados hermanos, la gente tenía que tener la esperanza en Jesús. Ya él había cargado ya toda maldición de los seres humanos, todo pecado de los seres humanos. Tus pecados te son perdonados. Él llega a la cruz únicamente para que sea conforme a lo que Dios había determinado, pues. Para que en la cruz sucedió el punto número 3, el requisito número 3, derramamiento de sangre. Y de esa manera se cumplió toda la justicia de Dios. Dios cumplió su justicia. El Señor pudo decir unas palabras, consumado es. Entonces, y ya encontramos en la palabra de Dios cómo Dios venía manifestando su evangelio desde el libro de Génesis hasta toda la Biblia. Ya encontramos cómo Dios venía manifestando su justicia, como el apóstol Pablo decía, que la ley y los profetas comunicaron, dieron fe, testificaron acerca de esta justicia, de nuestro evangelio, del alma del Espíritu. Por eso nuestro tema principal, su llama, regresa al evangelio del alma del Espíritu. Creer verdaderamente como está escrita la palabra de Dios. Y saben una cosa, nosotros los justos que hemos nacido de nuevo a través de nuestro precioso evangelio, tenemos un propósito aquí, en este mundo. Tenemos esta verdad. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito de comunicar esta verdad. Y por esta verdad, dar hasta nuestra propia vida. Porque es importante que muchas personas puedan conocer esta verdad. Si Dios ha permitido que tengamos esta conferencia en Sullana y podamos estar aquí presentes, es para recapacitar. Tengo esta verdad, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo está dirigiéndose mi vida? ¿Cómo está llevándose mi vida aquí en este mundo? ¿A dónde estoy? ¿En qué estoy entretenido? ¿A dónde está mi corazón? Más estamos en las cosas materiales, como vamos a ir las cosas materiales, ¿sabe? Las cosas materiales vienen y vendrán cuando nuestros corazones estén decididos únicamente a servir al Evangelio. Con lo poco, con lo mucho, sirvamos únicamente la justicia de Dios y lo demás será solucionado inmediatamente, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Pero muchas veces nosotros queremos actuar a la inversa, pues. Nosotros queremos actuar primeramente buscando la economía